4. Himno 200. El árbol de la vida es él, con frutos a granel. Mi hambre satisfecha está, a diario como de él. Hermanas, estrofa 4, himno 232. La roca herida Cristo es, que brota sin cesar. Las aguas vivas en mi ser, para mi sed saciar. Mi Cristo es mi vida y paz, mi gozo y mi luz. Mi esperanza y gloria es consuelo y salud. Mi Cristo, mi prudencia es jactancia y virtud. Es mi victoria y santidad, verdad y rectitud. Mi Cristo es mi Salvador, pastor y defensor. Mi consejero, Padre y Dios, mi hermano y mi amor. Mi Cristo es mi capitán, cabeza y Señor. Mi guía, amo y novio es, en mí reside hoy. Mi Cristo es profeta y rey, mi sacerdote fiel. Por mí intercediendo está y rige con poder. Mi Cristo es mi fiador, testigo y mediador. Él de mi fe es el autor y su consumador. Mi Cristo es mi eterno hogar, mi tierra de Canaán. Mi torre y refugio es firmeza eterna. Mi luna nueva Cristo es, mi sábado también. Mi Cristo es mi eternidad, mi alba y día es. Mi Cristo, mi deseo es y mi satisfacción. Su hermosura sin igual me llena el corazón. Mi Cristo todo incluye Él, ¿qué más le llamaré? Primero y último es Él, el todo en todo es. Por tal tesoro en mi ser, rebosa el corazón. Por
Por esto canto y cantaré, que Cristo tengo yo. De pie, cantemos las últimas dos estrofas, 14 y 15, todos juntos. Mi Cristo todo incluye Él, ¿qué más le llamaré? Primero y último es Él, el todo en todo es. Por tal tesoro en mi ser, rebosa el corazón. Por esto canto y cantaré, que Cristo tengo yo. Oremos de dos en dos, abriéndonos a esta persona todo inclusiva, y por favor apaguen sus celulares. Antes que el hermano dé el mensaje en esta mañana, tengo que darles un anuncio muy importante. Por favor, presten atención. Hermanos y hermanas, varios santos no pueden recibir la traducción porque muchos están entrando a la red Translation 1125. Así que por favor les rogamos a todos los santos que por favor apaguen el Wi-Fi en sus teléfonos, laptops, iPads durante desde las 9:30 de la mañana a las 12 y de 7:30 a 9:30. Estas son las dos reuniones, hoy y mañana, a menos que usted necesite traducción en vivo de las reuniones. Por favor, saquemos nuestros celulares ahora. Todo esto es voluntario, no les obligaremos, pero les rogamos, por favor, saque su celular y apague el celular para que su teléfono ni siquiera esté buscando la red. Por favor, apague el celular durante el tiempo en que está en la reunión. Por favor, queridos santos. Por favor, queridos santos. No apártese de su deseo de estar en Wi-Fi distraído en medio de las reuniones. No hay necesidad de estar en el Internet durante las reuniones para que otros puedan tener la traducción en vivo en sus idiomas. Gracias. Bueno, santos, apague su Wi-Fi, pero encienda su espíritu. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor, que estamos aquí para considerar al Cristo todo inclusivo en el libro de Mateo. Y estaba considerando un poco, usamos esta frase, el Cristo todo inclusivo. Quizás hemos usado esta frase sin mucha consideración, pero disfruté mucho el himno en esta mañana, este Cristo, y incluso este himno no agota todo lo que Cristo es. Himno 232. Alabado sea el Señor por nuestro Cristo todo inclusivo. Él es todo lo que necesitamos. Si usted tiene una necesidad en particular, sabiduría, fuerza, paz, Cristo puede llenar esa necesidad. Él no solo llena esa necesidad, sino que Él es el Cristo todo inclusivo. Qué maravilloso es juntarnos este fin de semana
en la conferencia del Día de Acción de Gracias y podemos estar agradecidos por nuestro Cristo todo inclusivo. Tenemos dos aspectos en particular en este mensaje que creo que nos tocarán a todos nosotros. Cristo es el médico y también el médico. Esto es revelado en Mateo, pero también en los otros evangelios. Anoche nuestro hermano mencionó en el mensaje 1, él comenzó indicando que la oración y la expectativa para esta conferencia es que esta conferencia llene la necesidad del Señor, pero también llene la necesidad de todas las iglesias locales en toda la tierra. Que esto sea así. Sí, creo que así será. Que las palabras habladas y las cosas reveladas en este fin de semana llenarán la necesidad del Señor y también llenarán nuestras necesidades. Agradecemos al Señor por este tiempo. Algo que salió en la reunión de anoche, podemos ver cuánto, al considerar a Cristo, esto no es un asunto de religión. Y veremos en el bosquejo esta mañana que Cristo es contrario a la religión. Cristo está fuera de la religión. Y comienza allí en Mateo 2, cuando tenemos a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, conocen las Escrituras, están familiarizados con las Escrituras, pero no tienen el corazón de encontrar o de buscar al Señor. Pero los magos gentiles, paganos, encontraron a Cristo por la estrella viviente. De igual manera, veremos hoy dos aspectos de quién es Cristo, lo cual está fuera, aparte de la religión. En el contexto es impresionante, nos damos cuenta. Aquí hay un contexto religioso, hay una mentalidad religiosa, podemos verlo en todo el libro de Mateo, pero el Señor continuamente está, por una parte, está buscando llenar la necesidad de los seres humanos, donde ellos están, pero al mismo tiempo hay este contexto fuerte religioso, los escribas, los fariseos, continuamente retando, desafiando, oponiéndose a Cristo. Incluso en el capítulo 8 y más bien en el capítulo 9, le acusan de blasfemia. ¿Se imagina? Estos, entre comillas, religiosos, acusan al Señor Jesús de blasfemia. No se dieron cuenta, Él no solamente es hombre, sino también Él es Dios. Él es Dios y hombre. Este Cristo todo inclusivo nos llena, nos encuentra donde estamos, Él es Dios y hombre. Pero los fariseos, claro, debido a su conocimiento, su destreza, ellos no tenían corazón de conocer a Cristo. Que seamos todos liberados de cualquier influencia religiosa. Si pensamos, oh, yo ya sé acerca de Cristo, yo estoy familiarizado con Cristo, Él es el médico, Él es el novio, estamos familiarizados, conocemos estas cosas, estamos ya familiarizados con esta frase, el Cristo todo inclusivo, que seamos desprendidos, que nos desprendamos, seamos vaciados, que este fin de semana seamos pobres en espíritu y estemos abiertos para recibir fresca, nueva y actualizada revelación, fresca, nueva y actualizada. El recobro del Señor es un recobro del Cristo todo inclusivo. Pero yo me enfocaría en esto un poquito más. El Cristo todo inclusivo, cantamos este himno tan maravilloso, himno 232, que presenta muchos atributos de quién es Cristo, pero si estamos carentes en cuanto a nuestro disfrute subjetivo de Cristo, entonces hemos cerrado al blanco, porque nuestra necesidad en estos días es que nosotros entremos en la experiencia subjetiva y disfrute subjetivo del Cristo todo inclusivo. Ninguno de nosotros puede decir que ya hemos llegado o que ya lo hemos logrado, sino más bien que seamos aquellos que constantemente vamos en pos de Él, de tal manera que no solo lo experimentemos, sino que incluso lo disfrutemos. Tocaremos esto más adelante, que también disfrutemos a este Cristo todo inclusivo. Él es tanto, pero nuestra experiencia y disfrute es muy poco. Pero que todos tengamos la misericordia y la gracia del Señor para ir en pos de Él, de perseguirlo, de buscarlo para entrar en estas experiencias. El recobro del Señor no solamente es el recobro del Cristo todo inclusivo, claro, el ministerio del hermano Lee en Estados Unidos comenzó con una conferencia que abarcaba el Cristo todo inclusivo.
Este Cristo, nos referimos a Él, Él es todo inclusivo porque Él es tantas cosas para nosotros. Él es la realidad de toda cosa positiva. El libro de Colosenses nos muestra esto. Él es la realidad de todas las sombras. Toda buena cosa que usted lee en la palabra o en la experiencia humana, la realidad de eso es Cristo mismo. Todos como seres humanos, todos tenemos que comer, beber, respirar. Todos debemos hacer estas cosas a fin de vivir una vida humana básica. Bueno, la realidad de comer, beber y respirar, esa realidad es Cristo como espíritu vivificante. Que el Señor nos toque en este fin de semana, que todos tengamos un tiempo en cual nos encontremos con el Señor, nos abramos al Señor, tratemos con el Señor para entrar en nuevas experiencias frescas de Cristo. Esto es para nosotros, Cristo es para nosotros. Si Él está en pro de nosotros, ¿qué puede estar en contra de nosotros? Así que ahora llegamos al bosquejo y al comenzar lo que quisiera hacer es leerles los versículos. Aprecio que el hermano Ed leyó algunos de los versículos anoche. Yo creo que sería muy bueno comenzar de la misma manera leyendo los versículos. Mateo capítulo 9. Les leeré los versículos a ustedes. Mateo capítulo 9, versículos 10. Leeremos del 10 al 15. Y aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores que habían venido se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Qué dulce escena. Él está allí relajado, él está tan contento de estar ahí con los recaudadores de impuestos y pecadores. Él no está escondiéndose, sino que él está reclinado a la mesa en la casa, porque él está allí para sanarlos y llenar la necesidad de ellos. Cuando vieron esto los fariseos, aquí vemos que llegaron los fariseos, vemos que el Señor está ahí reclinado a la mesa con los recaudadores de impuestos y pecadores. Yo creo que nos regocijaríamos de ver esa escena. Pero los fariseos, ellos vieron esto y le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Mas él, al oír esto, dijo, los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues si aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los compañeros del novio tener luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Llegaremos a estos últimos dos versículos en la última parte de este bosquejo. Pero es impresionante, el Señor está allí con los recaudadores de impuestos y pecadores y se aparecen estos fariseos. Es muy significativo que en los evangelios la oposición contra el Señor no vino de los recaudadores de impuestos y pecadores, sino que la oposición vino de los fariseos, de los escribas, de los abogados, de los que estaban allí oponiéndose. A los religiosos siempre se oponían a él. Así que primero que todo debemos tener una perspectiva, un entendimiento de que nuestro Cristo está fuera de la religión. Muchas veces en el Evangelio usted le habla a las personas en cuanto al Señor, les presenta el Evangelio, las buenas nuevas a las personas y la reacción inmediata es, bueno, yo voy a la iglesia o me gusta lo que está diciendo, yo comenzaré a ir a la iglesia. Así que hay una reacción religiosa en las personas al escuchar el Evangelio. Esto significa que la religión está en nuestra sangre. ¿Qué tal si leemos juntos el punto Romano 1?
El Evangelio de Mateo revela que Cristo es contrario a la religión y que las cosas relacionadas con Cristo están fuera de la religión. Él es contrario a la religión y Él está fuera de la religión. El hecho de que Cristo naciera, de que Cristo fuera hallado, de que Cristo fuera recomendado y que Cristo fuera seguido, ocurrieron todos fuera de la religión. Tenemos los versículos aquí y si usted lee los versículos se da cuenta, ¿no? Comenzando con el nacimiento de Cristo, Él nació allí de una virgen, María y José están allí. Él nació de una virgen, Él está allí en un pesebre, no hay espacio para ellos. Él está lejos, apartado de la religión. Y luego, al hallar a Cristo, vimos esto anoche, los magos hallaron a Cristo por medio de la estrella viviente, porque ellos tenían un corazón de seguir esta estrella viviente. Ellos querían encontrar al Salvador. Claro, en cuanto a la recomendación de Cristo, lo vemos con Juan el Bautista. Él viene, Él está fuera de la religión. Él come langostas y miel silvestre. Él está vestido de pelo de camello. Él habla de manera fuerte, Él es osado, Él para nada es religioso, así que Él recomienda a Cristo, esto está fuera de la religión. Y luego, con respecto a seguir a Cristo, Él no va a los sacerdotes en el templo, sino Él va a los pescadores, a los galileos. Están allí remendando las redes y les dice, venid y seguidme. Así que todo esto ocurre fuera de la religión. Cualquier pensamiento de hacer cosas milagrosamente en la religión es una tentación del diablo. Tenemos los versículos allí, Mateo capítulo 4, versículos del 5 al 7, donde Satanás tienta al Señor. El Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, ir en pos de las cosas milagrosas. Muchas veces estas cosas son exhibidas en la religión. A la gente le gustan los milagros. Pero el Señor no le interesan los milagros, más bien a Él le interesa sanar a las personas con dolencias y enfermedades. C. Como médico y novio, Cristo es contrario a la religión. Finalmente, D. Al Señor Jesús no le interesan las tradiciones religiosas. A Él le interesa la realidad interior. Para expandir un poco con respecto a lo que es la religión, quisiera mencionar varios puntos. Esto comienza con el estudio Vida de Juan, mensaje 14. El hermano Lee está hablando ahí de la religión. La religión es una invención humana, un producto de la mente humana caída. Es la mejor invención de la cultura humana. Pero con respecto a la economía divina, la religión es el peor enemigo de Dios, pues está completamente en contra de su economía. Vuelvo a decir que Dios no tenía la intención de establecer una religión. Su intención era darle su palabra santa a su pueblo, revelándoles que aquel que vendría, el Hijo de Dios, sería para ellos salvación y vida, a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Luego hay otro extracto de el estudio Vida de Génesis 23. Esto tiene que ver con Caín. No dedicaremos tiempo a esto, pero Caín, allí la religión comienza con Caín. Judas 11 habla de aquellos que han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Es hacer el bien para complacer a Dios y adorarlo, en arrogancia, con esfuerzos humanos y conforme a la propia invención del hombre motivado por el diablo. El camino de Caín consiste en adorar a Dios religiosamente sin Cristo. Desde el punto de vista humano, el camino de Caín no es malo, pues la religión es la mejor invención de la cultura humana. De hecho, la Biblia enseña que la religión fue la primera y la más destacada de las invenciones de la cultura humana. No obstante, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién inventó la religión? No fue Caín, sino Satanás, quien motivaba interiormente a Caín.
Tal vez para algunos de nosotros que están entre nosotros, esto quisiera ser, tal vez fuese una palabra difícil de entender. No estamos aquí para criticar a la religión, sino más bien debemos ver algo. Debemos ver que a fin de experimentar y disfrutar a Cristo, esto no es un asunto religioso. Usted puede participar en las actividades religiosas, hacer muchas cosas buenas, no estamos aquí para criticar todo eso. Pero estas cosas religiosas pueden ser una distracción de la persona misma de Cristo. Debemos ver esta distinción. Rápidamente, esto me recuerda unos años atrás, antes de eventos recientes, fuimos al Israel y en el muro cerca del templo en Israel, en Jerusalén, ahí hay judíos que están orando ahí. En cierto sentido, respetamos, admiramos lo que están haciendo. Estaban tan dedicados, estaban dedicando horas allí orando en el muro del templo, cantando, leyendo las escrituras. Pero al estar allí estaba considerando, bueno, ellos no creen que Jesús es el Mesías, así que es esto lo que están haciendo ellos. ¿Qué está ocurriendo acá? Fue la definición de un ejercicio religioso. Adorar a Dios sin Cristo. Al hacer eso, pues no hay realidad. Es una actividad vana religiosa. Incluso entre nosotros, no seamos distraídos por las cosas religiosas. Ahora llegamos al punto Romano 2. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Mateo capítulo 9, versículos del 10 al 13, indica que podemos experimentar y disfrutar a Cristo como médico. ¿Sabe? En un reciente entrenamiento de ancianos y hermanos responsables, abarcamos los capítulos del 5 al 7 de Mateo. Ahí vimos la constitución del pueblo del reino. Claro, el Evangelio de Mateo está dedicado principalmente al reino. En los capítulos del 5 al 7 vimos que la constitución del pueblo del reino es muy elevada. El Señor dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nos dimos cuenta, bueno, ¿quién puede hacer esto? ¿Qué oportunidad tengo yo de lograr esto? Bueno, agradecemos al Señor que lo que vemos allí en Mateo 5 al 7 es que el vivir del pueblo del reino no tiene que ver con la vida natural, sino que tiene que ver con la vida divina, que es vivida por medio de la vida humana. Así que Mateo del 5 al 7 establece la constitución del reino. Esto es lo que somos, nuestra constitución orgánica. Estamos constituidos de la vida divina y hay un cierto vivir que se desprende de esa constitución. Bueno, usted tal vez consideraría, bueno, esto es imposible, no hay manera. Pero en los capítulos 8 y 9 en Mateo es impresionante cuánto el Señor está sanando allí en Mateo 8 y 9. Acabamos de leer esta sección aquí en Mateo 9, en la cual Él indica que Él es el médico. Pero de hecho, en los capítulos 8 al 9 de Mateo, parece que todo lo que Él está haciendo es sanar a las personas. Ahí está el leproso, está el siervo del centurión. Hay personas que están poseídas por demonios. Echan fuera a los demonios y entran en una piara de cerdos y entonces Él está echando fuera demonios, Él está ahí sanando. Está ahora entonces Mateo 9, reclinado a la mesa con los recaudadores de impuestos y pecadores. ¿Sabe lo que es revelado en los capítulos 8 y 9 de Mateo? Y de hecho en todos los evangelios he venido a sanar a los enfermos. Esto es algo tan placentero, tan tierno. Al considerar con nuestra mentalidad religiosa, pensamos, bueno, tenemos que hacer esto, no hacer aquello, tenemos que llegar a ciertas normas, cierto estándar, pero de hecho, al Señor le interesa mucho más encontrarnos a donde estamos para sanarnos de todas nuestras dolencias. Me recuerdo de ese himno, Tal como soy. Me gusta este himno, tal como soy. Podemos venir al Señor tal como somos. Esto significa que usted no tiene que mejorarse antes de venir al Señor. Eso significa que usted no tiene que mejorarse a sí mismo o modificar su comportamiento. No, tal como soy,
podemos venir a Él. Tal como somos, venimos a Él. Y Él puede ministrar a nosotros todo aquello que nosotros necesitemos porque Él es el Cristo todo inclusivo. Bajo el punto Romano 2, de hecho, quería enfatizar aquí, en el punto 2, punto Romano 2, dice, Mateo 9 indica que podemos experimentar y disfrutar a Cristo como médico. Quisiera enfatizar que la experiencia nos trae a más disfrute, pero debemos dirigirnos o tener como meta el disfrute. Hemos hablado de esto anteriormente. Si usted trae brócoli a su hijo, su hija está allí en la silla, es tiempo de la cena, es tiempo de comer y es tiempo para que ellos experimenten el brócoli. Pero, lamentablemente, la mayor parte del tiempo no hay mucho disfrute. Así que lo que estamos buscando no es solamente experimentar, sino que nuestra experiencia nos lleve a un mayor disfrute de quién es Cristo como médico. Al llamar a las personas a seguirlo con miras al reino, el Señor Jesús ministraba como médico, no como juez. Oh, este punto, estoy tan agradecido. ¿No está usted agradecido? El Señor nos encuentra como médico, no como juez. No tengo oportunidad alguna si Él viniera a mí como juez, pero agradezco que Él viene a nosotros como médico. Un juez pronuncia su juicio según la justicia, mientras que un médico sana según la misericordia y la gracia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, y en su misericordia Él se deleita en sanarnos de toda dolencia, toda enfermedad, cualquier herida que tengamos. Cristo vino a ministrar como médico para sanarnos, recobrarnos, vivificarnos y salvarnos. ¿Qué tal esto? A fin de que seamos reconstituidos para ser sus nuevos ciudadanos celestiales, con los cuales Él está estableciendo su reino celestial en esta tierra corrupta. Al Él buscar ganar un pueblo del reino, Él no está queriendo que ellos sean expertos o superhombres, Superman. Más bien Él quiere sanar al pueblo, sanarnos a nosotros, a los que han sido regenerados, aquellos que están abiertos a Él, y al hacer esto, mediante tal sanidad, mediante su toque sanador, entonces podemos ser constituidos como el pueblo del reino. Como médico, Él sana. Esta palabra sanidad ocurre frecuentemente en este bosquejo. ¿No está usted contento que Cristo es nuestro médico, quien viene a sanarnos? Él viene a recobrarnos, a vivificarnos y a salvarnos. Creo que todos nosotros en este cuarto hemos tenido cierta experiencia de esto. Ya sea cuando vinimos primero al Señor, cuando primero nos encontramos con el Señor, e incluso a lo largo de toda nuestra vida cristiana. El Señor viene a nosotros de esta manera. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesús sana nuestra enfermedad espiritual, la enfermedad del pecado. Entre el pecado y la muerte hay toda clase de enfermedades, dolencias y debilidades. El Señor Jesús perdona nuestros pecados y también nos sana de toda manera posible. Como pecadores, estamos absolutamente enfermos, pues estamos enfermos físicamente, espiritualmente, moralmente y mentalmente. Pero Jesús, aquel que perdona y es el médico, es capaz de sanar todas nuestras enfermedades. Vale la pena pasar algún tiempo para reflexionar sobre este punto 4. Estamos enfermos absolutamente, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, moralmente y mentalmente. Estaba considerando un poco este asunto. Cristo es nuestro médico. Todos hemos tenido experiencias con médicos, con doctores.
Algunas no son muy buenas, pero de lo que yo he visto, la mayor parte de las experiencias son muy buenos. Estos médicos, cuidan de las necesidades de las personas. Aprecio que en la iglesia en Dublin, Irlanda, varios de los santos son doctores allí. Y varios de los santos también son enfermeros. Mi esposa y yo estamos ahí. Somos como los ciudadanos de la tercera edad, los mayores de edad en la vida de iglesia. Muchas veces los doctores vienen ahí y me preguntan, ¿hay algo que necesita? ¿Está bien? Hay veces que necesita un examen de sangre. Eh, y los santos son tan dulces en su cuidado. Y hay médicos entre nosotros que tienen un corazón para cuidar de las personas. Así que el Señor se asemeje a un médico. Esto es muy significativo, muy dulce, que podamos tener tal relación con el Señor. A lo largo de los años, incluso estaba pensando, recordándome de ciertas experiencias que he tenido varias veces. Yo he estado en un cuarto de emergencias en el hospital, una herida, un accidente. He sido hospitalizado varias veces, han habido varias cirugías y tal parece que el cuidado del médico, eso lo es todo para nosotros, porque usted está en una situación vulnerable, delicada. Si hay algún problema allí y usted no lo puede controlar, por ejemplo. He estado en accidentes una vez, necesité cirugía para un cáncer de la piel, el melanoma, un cáncer muy, muy grave. Bueno, y usted escucha allí esa palabra, cáncer que comienza con C. Bueno, usted está prestando atención. Y usted se siente muy vulnerable. Y se siente, hay cierto aspecto ahí que usted es incapaz, no puede controlar las circunstancias. Me recuerdo, hasta el día de hoy, unos años atrás, me recuerdo, fui a un dermatólogo. Tenía como una herida en mi rostro. Habrá alguna crema, pomada que me podía poner allí en la cara, pero él notó algo en la piel en mi brazo, hizo una biopsia. Y en aquel punto, bueno, no voy a entrar en todos los detalles. Bueno, de hecho íbamos a hacer una mudanza. Iba a tomar el vuelo el sábado y recibí los resultados del examen el jueves. Y descubrí, usted tiene melanoma, que es el tipo de cáncer más de la piel más preocupante, más difícil. Bueno, hay otras cosas que se la pueden quitar, pero un melanoma es muy serio. El hermano, tuve una conversación con Rick, y a lo mejor ni siquiera se recuerda. Me recuerda esa conversación. Le dije, hermano Rick, estoy listo para mudarme el sábado. ¿Qué es lo que debería hacer? Usted tiene que prestar atención a esto inmediatamente. Así que llegamos a donde nos estábamos mudando. Nos estábamos mudando a Nueva York. El próximo día entré en línea y en base a la comunión del hermano Rick, tengo que encontrar un lugar que se encargue de y encontré el mejor lugar, Sloan, que no estoy así haciendo de mercadeo para ningún hospital, pero si tiene cáncer y usted va a Sloan Kettering, es un muy buen lugar. Bueno, llamé y la persona que me habló, de inmediatamente sentí, ¿sabe qué? Me siento mucho mejor. Ellos se van a encargar de este problema. Era una persona muy profesional, me cuidaba, ni siquiera el doctor, pero estaba trabajando para los doctores. Y cuando llegué allí, había un sentir de confianza, de esperanza, un sentir de que ellos se van a encargar de usted, lo van a cuidar muy bien. Esto todo vino de los médicos. Creo que todos hemos tenido experiencias como estas. Bajo el cuidado de un buen médico, esto hace toda la diferencia. Así que pasamos por estas experiencias
Estamos enfermos de muchas maneras, pero el Señor puede ministrar exactamente lo que necesitamos en el tiempo oportuno. Él es aquel que perdona y Él es el médico. Él es capaz de sanar todas nuestras enfermedades. Hay que entender un aspecto aquí. Claro, los fariseos, ellos estaban allí. Ellos no tenían ninguna comprensión de que estaban enfermos. Ellos pensaban que estaban íntegros. Ellos decían, bueno, yo no tengo el problema, usted tiene el problema. Esto muestra cuánta oscuridad había en ellos. Pero en la comprensión, el entendimiento de ellos, el Señor les dice, id y aprended, les dice a ellos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiere no sacrificio, es decir, ustedes no saben mucho, ustedes tienen que aprender algo. Tienen que aprender, yo de misericordia quiero y no sacrificio. Esto es lo que me motiva a mí como médico para tratar con recaudadores de impuestos y pecadores para llenar la necesidad de ellos. Esa distinción está allí, el Señor se revela de tal manera. Cuánto lo necesitamos a Él. Nunca deberíamos llegar al punto donde pensemos, yo estoy bien, no tengo necesidad alguna, estoy saludable, estoy bien, estoy íntegro y bueno, yo sigo adelante. Si usted llega a ese punto, si usted tiene este pensamiento, de hecho, este es un lugar muy, muy peligroso. El Señor viene a los necesitados, a los enfermos. Y como nuestro médico, el Señor nos sana, principalmente en nuestro espíritu y en nuestra alma, no principalmente en nuestro cuerpo. Tenemos que reconocer que muchas veces, incluso en la vida de iglesia, pueden ocurrir ciertas cosas, en nuestras circunstancias. Podría ocurrir una tragedia de la familia, una gran desilusión. Sufrimos muchas cosas porque somos seres humanos y pasamos por distintas cosas. Incluso podríamos ser maltratados en la vida de iglesia. Usted se ofende quizás en la vida de iglesia. Todas estas cosas pueden operar en nosotros psicológicamente para desgastarnos y para hacer que nos sintamos amargos, que estemos tristes, que no estemos contentos. De hecho, esto es una enfermedad y necesitamos que el Señor venga y nos sane. Como nuestro médico, Él nos sana en nuestro espíritu y en nuestra alma. Por ejemplo, Romanos capítulo 7... Estaba considerando esto, incluso en esta mañana, capítulo 7 de Romanos. Estamos familiarizados con este capítulo. Pablo dice, finalmente, miserable de mí. En todo este capítulo está describiendo una enfermedad que él sufre. Y esta descripción es para todos nosotros. En el versículo 15, Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Está Pablo confundido? ¿Qué es lo que le está ocurriendo a Pablo? Él está hablando de esa lucha, esa pugna entre el espíritu y el alma, entre Satanás y el pecado que moran en nuestra carne, la ley de nuestra mente, la cual hace que queramos hacer el bien y luego después nos descubrimos, bueno, es la ley del espíritu de vida que nos libra de esta lucha, de esta pugna. Pero al describir esta lucha, uno, se pregunta, bueno, ¿qué es lo que le está ocurriendo a Pablo? Pablo ha estado demasiado tiempo en los libros. Aquí dice, es el pecado el que está en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Cuando leí por primera vez Romanos 7 estaba tan emocionado. Pablo estaba describiendo mi vida. ¿Alguna vez ha disfrutado Romanos 7 de esta manera? No podía creerlo. Romanos 7, Pablo, el gran apóstol. Y él concluye
Versículo 24, miserable de mí. Debido a esta pugna, esta lucha que había en su ser interior. Otra manera de ver esto es que, bueno, Pablo está describiendo su enfermedad, su dolencia, su debilidad. Él necesita experimentar a Cristo como su médico. Me recuerdo, entonces, trataré de ser rápido con esta historia. Había un querido hermano en Dublín. Él nació, se crió en Irlanda como católico romano y al llegar a los 30 años de edad, él estaba ya muy necesitado en su vida humana. Él era una persona que necesitaba experimentar al médico. Y finalmente él fue salvo. Él fue salvo en una iglesia ecuménica, allí en Irlanda. Su salvación fue muy real. Y él estuvo allí, predicó en las calles con esta iglesia. Por unos 4 o 5 años él salió a predicar el evangelio en las calles, pero al final llegó a ese punto que él quedó agotado. Y le dijo al Señor, Señor, me disculpas, pero yo renuncio a la vida cristiana. Le he hecho, en verdad, le dije, ¿en verdad le dijiste eso al Señor? Sí, así oré. Señor, ya no puedo hacer esto más. Renuncio a la vida cristiana, ya no puedo hacer esto. Él estaba en un viaje de negocios y él estaba escuchando un mensaje de audio de la vida cristiana normal de Watchman Nee. Y en la introducción a este libro, el hermano Nee dice, nadie jamás ha vivido una vida cristiana normal excepto una sola persona, Jesús de Nazaret. Y cuando él escuchó eso, así como cuando conmigo, con Romanos 7, él estaba tan emocionado. ¡Wow! Esto es así. Yo no lo puedo lograr. Pero no debería poder lograrlo. Cristo en mí puede lograrlo. Cristo es el único que ha vivido la vida cristiana normal. Así que él estaba tan contento. Él empezó a buscar el ministerio, cualquier cosa de Watchman Nee. Él leyó estos libros. En cierto punto, más adelante, hubo una cena, como una conferencia, y él juntó a creyentes de distintas partes del cristianismo allí en Irlanda. Se juntaron y este hermano estaba en esta mesa con varias otras personas. Uno de ellos era un pastor joven que estaba describiendo cómo él había comenzado una iglesia en el sur de Dublín. Él estaba muy orgulloso de este logro. Y el hermano le dijo, ¿y bajo qué autoridad hizo usted esto? Y el pastor se sorprendió, estaba molesto. ¿A qué se refiere? Y el hermano Lee se refirió, este hermano se refirió a este libro de Watchman Nee, Autoridad y Sumisión. No debemos hacer nada aparte de la autoridad de Cristo. Cristo debe ser la fuente de nuestro servicio y de nuestra obra. Ellos dijeron allí en la mesa, dijeron, bueno, tiene que tener mucho cuidado con Watchman Nee. Él es bueno, pero es demasiado místico. Eso fue lo que ellos dijeron en esa mesa. Y él dijo, a mí no me importa lo que ustedes dicen. Yo quiero encontrar un lugar donde la gente está entrando en el ministerio de Watchman Nee. Había allí una pareja que estaba ahí sentada, que se reunía con la iglesia en Dublín. Habían sido invitados a esta reunión. Ellos consideraron, bueno, deberíamos ir. Y ellos tendrían el sentir interior, vayan a esa reunión. Ellos están sentados y están allí viendo que estaba ocurriendo esta discusión, esta plática ahí en la mesa. Después de esa reunión, fueron allí a hablar con este hermano y le gusta Watchman Nee. A nosotros nos gusta mucho leer a Watchman Nee. Finalmente, él vino y entró para reunirse con nosotros en la iglesia en Dublín. Un querido hermano, pero pienso en él en conexión con Romanos 7 y con la enfermedad humana, la debilidad humana que todos experimentamos. Hemos compartido nuestros testimonios unos con nosotros. Tenemos mucho en común, él y yo. Pero alabado sea el Señor por nuestro médico. Somos las personas más bienaventuradas, pues disfrutamos a Cristo como nuestro médico.
Aunque el Señor podría o no sanarnos en nuestro cuerpo, Él siempre está listo para sanarnos en cada parte de nuestro espíritu y alma. La sanidad provista por el Señor como nuestro médico no es principalmente física, sino espiritual. Él es aquel que sana nuestras enfermedades espirituales. Noten, por favor, aquí, sanidad se repite una y otra vez. La experiencia que Pablo tuvo posteriormente en su ministerio nos ayuda a tener un aprecio apropiado de Cristo como médico de los creyentes. En cuanto a la sanidad, quisiera referirme a Éxodo capítulo 15. Y usted quizás se pregunte, ¿cómo es que regresamos a Éxodo capítulo 15? Tenemos ahí las aguas amargas de Mara. Lee varios de los versículos ahí. Éxodo 15, 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por tanto llamaron su nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un madero. Él lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí Dios les dio un estatuto y una ordenanza, y ahí los puso a prueba. Y dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, haces lo que es recto ante sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová que te sana. ¡Aleluya! Me recordé de este pasaje porque muchas veces, santos, tenemos que reconocer que tenemos circunstancias amargas humanamente, en nuestros trabajos, en nuestras familias, quizás incluso en la vida de iglesia. Hay cierta ofensa entre los hermanos, una ofensa en nuestro servicio. Y estamos atribulados, estamos molestos, amargos. Y estas circunstancias nos oprimen. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos con esto? Claro, necesitamos experimentar al Señor como nuestro médico que sane nuestro ser interior, que sane nuestra mente, parte emotiva y voluntad. Pero incluso aún más específicamente, y les leeré un pasaje, una porción del estudio vida de Éxodo, para ayudarnos a entender esto. La palabra del Señor en Éxodo 15, 26 indica que a sus ojos los hijos de Israel estaban enfermos y necesitaban sanidad. De otro modo, el Señor no hubiera usado el título Jehová tu sanador. Ya leímos el versículo. Éxodo 15, 26. Como lo dijo el Señor Jesús, solo aquellos que están enfermos necesitan un médico. El hecho de que los hijos de Israel necesitaran que Jehová fuese su sanador indica que estaban enfermos. En la actualidad pasa lo mismo con nosotros. En ciertas partes de nuestro ser interior seguimos enfermos y necesitamos experimentar la sanidad del Señor. Como mencionamos, el proceso de sanidad se produce cuando somos tocados por la cruz de Cristo. Esto se basa en 1 de Pedro 2:24. Lo que vemos ahí en ese versículo es que el Señor llevó nuestros pecados al madero para que vivamos a la justicia, y por cuyas heridas, es decir, por la cruz, fuimos sanados. Para que vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Él es nuestro médico y con este médico tenemos la cruz. Y esta cruz, de hecho, sana las debilidades, las enfermedades que tenemos en nuestro ser interior. Como mencionamos, el proceso de sanidad se produce cuando somos tocados por la cruz de Cristo. La única manera de ser tocados por la cruz consiste en recibir la visión del árbol y en echar este árbol en el lugar preciso que necesita ser sanado. Si su mente está amargada, eche el árbol en su mente. Si su actitud hacia cierta persona o cierta cosa es amarga, eche el árbol en su actitud. Haga eso con cada parte de su ser y poco a poco será sanado.
Cada vez que experimentamos la cruz de Cristo, nos daremos cuenta de que, de una manera más profunda, de nuestra necesidad de ser sanados por medio del toque de la cruz. Debemos identificarnos con la crucifixión de Cristo para aplicar su cruz a cada parte de nuestro ser que esté amargada y enferma. Entonces todas estas partes serán sanadas. De esta manera, cada día y aún a cada hora, el Señor Jesús llega a ser nuestro sanador. Y luego este próximo párrafo aquí es clave. Cuanto más somos sanados por el Señor, más tenemos un oído que escucha su voz, un corazón que guarda sus estatutos y tenemos la disposición de obedecerlo. Si no somos sanados, permaneceremos rebeldes en todos los aspectos de nuestro ser. Nuestro ser natural está constituido de rebeldía, porque el elemento de la misma está en todas nuestras partes interiores. Cuánto necesitamos ser sanados al ver la cruz y al aplicar la cruz a nosotros. Agradecemos al Señor que tenemos este médico y la cruz está tan disponible para nosotros en nuestra experiencia para que apliquemos a nuestras circunstancias amargas. Todos experimentamos circunstancias amargas, ofensas y desilusiones, desánimos, tragedias, y estas cosas pueden abrumarnos a menos que lo busquemos a Él como nuestro médico y luego aplicamos la cruz a nuestra situación. Los animo también a buscar y leer 1 de Pedro 2:24. La experiencia que Pablo tuvo posteriormente en su ministerio nos ayuda a tener un aprecio apropiado de Cristo como médico de los creyentes. En 2 Timoteo 4:20 debería haber practicado esto. Pablo dice: a Trófimo dejé en Mileto enfermo. A Trófimo dejé en Mileto enfermo. 2 Timoteo 4:20. El apóstol Pablo dejó enfermo a uno que tenía una relación muy íntima con él, sin hacer una oración de sanidad por él. Vemos aquí en esta sección que el Señor, en contraste con esta idea de la sanidad milagrosa que se practica en la religión, de hecho el Señor no está interesado, aunque el Señor ciertamente puede sanar a las personas físicamente, no menospreciamos este aspecto, para nada, pero vemos con Pablo y las experiencias aquí descritas que la verdadera carga es sanar de nuestra mente, parte emotiva y voluntad. Pablo tampoco ejerció su don de sanidad para sanar a Timoteo de su enfermedad estomacal. Más bien, Pablo le instruyó que usara medios naturales para curarse. Pablo animó a Timoteo a tomar un poco de vino y a Trófimo lo dejó en Mileto. Pablo cuidaba de sus colaboradores de una manera muy humana. La razón por la cual Pablo cuidó de ellos de esta manera es que, en un tiempo de sufrimiento, Pablo y sus colaboradores estaban bajo la disciplina de la vida interior en vez de estar bajo el poder del don interior. Este es el punto principal. Es un asunto de la vida interior y no un asunto del poder del don exterior. Lo primero pertenece a la gracia en vida, lo segundo pertenece a un don en poder, un poder milagroso. La experiencia que Pablo tuvo debería ayudarnos a ver que, en su mayor parte, la sanidad provista por Cristo hoy en día es aplicada al espíritu y al alma. Este próximo punto es clave. Si vemos esta visión, confiaremos en Cristo y lo experimentaremos como nuestro médico. Aleluya, Cristo es nuestro médico. En Malaquías capítulo 4, versículo 2, vemos el sol de justicia viene con sanidad en sus rayos. En sus alas traerá sanidad. Malaquías 4:2. El Señor está allí viendo la situación como una gallina. Y dice: yo soy como una gallina y entonces aquí estoy con todos los polluelos, los junto en mi regazo de una manera tan íntima. Podemos disfrutar al Señor como nuestro médico. Él viene con sanidad en sus alas. En sus alas traerá sanidad. Alabado sea el Señor por nuestro Cristo. Y una vez experimentamos esto,
saltaremos como becerros bien alimentados. Una vez vi un video de estos becerros, están allí bailando, saltando. Ese becerro estaba tan contento porque acaba de ser alimentado, estaba saltando, bailando. Cuando permitimos que el Señor nos toque, que nos sane, cuando lo tocamos a Él como un médico deleitoso que se encarga de todas nuestras necesidades, nos inspira con la confianza, creemos en Él, Él llena toda nuestra necesidad, Él nos llevará hasta el final. Entonces seremos como becerros bien alimentados, regocijándonos. Como nuestro médico, Cristo tiene autoridad para sanar. Su sanidad no es simplemente un asunto de poder, sino también de autoridad. No es necesario que Él nos toque directamente para sanarnos. Él solamente necesita dar una palabra y su autoridad acompaña su palabra para sanarnos. Claro, esto se basa en la experiencia del centurión en el capítulo 8 de Mateo, donde el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Nuestro médico nos sana con su autoridad. Alabado sea el Señor. El Señor, como médico, Él participa en esta obra sanadora, pero la sanidad no es cierta cosa, sino que Cristo mismo es la sanidad. Ahora llegamos al punto Romano 3. Leámoslo todos juntos. En Mateo y Apocalipsis, Cristo es revelado como novio. En Mateo y Apocalipsis, Cristo es revelado como novio. Lo que disfruté de este bosquejo es que está aquí junto, el médico y el novio están puestos juntos. Alabado sea el Señor por Cristo como nuestro médico y nuestro novio. Tanto el médico como el novio son las personas más deleitosas, las personas más placenteras. Así que con el novio, aquí el Señor se revela a los discípulos de Juan. Ellos entraron ahí como una nueva religión. Por una parte, los fariseos cuestionaban por qué se reclina el Señor con los recaudadores de impuestos y pecadores. Pero aquí vienen los discípulos de Juan, en Mateo 9, versículo 14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: si usted es uno de los discípulos de Juan, bueno, Juan el Bautista, el precursor, estaba anunciando la venida de Cristo, y ahora ustedes se juntaron ahora con los fariseos. Dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos no queremos unirse a los fariseos? Eso no es bueno. Estos discípulos de Juan no están claros. Dice: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho y tus discípulos no ayunan? Y la respuesta del Señor aquí es muy dulce. Él se compara con el novio. Juan ya había revelado al pueblo que el Señor venía como el novio. Juan ya había revelado eso. Pero la respuesta del Señor, Él dice: ¿acaso pueden los compañeros del novio tener luto mientras el novio está con ellos? Mateo 9:15. Juan ya había descrito al Señor de esta manera, como el novio. Ahora el Señor está confirmando: yo soy el novio. Ustedes serán los compañeros del novio, son mis compañeros. Están aquí como los compañeros del novio. Ustedes pueden ser transformados como la novia. El punto aquí, ¿qué les está diciendo? Los compañeros del novio no pueden tener luto. Ahora no es el tiempo de tener luto. Ahora es el tiempo de regocijarse, porque el novio está acá. Estoy acá. Mi presencia está aquí con ustedes. Estoy en medio de ustedes. Ahora es el tiempo de regocijarse y de gozarse. Este no es un funeral, sino un matrimonio. Aleluya, Cristo es nuestro novio. Este médico ha hecho una obra de sanidad. Él ha entrado allí, cualquier amargura,
cualquier dolencia que hemos experimentado, el Señor viene allí para ministrar a nosotros, para sanarnos. Ahora nos dice, soy vuestro novio. Y, ¿saben qué? Estoy preparándolas a ustedes para que sean mi novia. Tenemos aquí, al juntar, este médico y el novio están juntos. Esto es maravilloso, esto es tremendo. Esto debería hablarnos a nosotros, que hay tanto que está ocurriendo alrededor de nosotros, tantas cosas desanimantes, oscuras, tenebrosas, pero tenemos al Señor como nuestro médico y también estamos siendo preparados como su novia, porque Él está con nosotros como nuestro novio. Mateo capítulo 25, versículo 1, es una palabra adicional acerca del Señor como novio. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del novio. Santos, estamos aquí como las vírgenes, preparándonos para la venida del Señor como nuestro novio. El Señor, mediante conferencia tras conferencia, día tras día, en nuestra vida personal, en nuestra vida corporativa, el Señor está preparándonos para que seamos su novia. Somos las personas más bienaventuradas. Mateo 25:1, este versículo revela que el Señor regresará como novio, la persona más agradable y atractiva. La Biblia revela que Cristo es Dios corporificado para tener la novia. Por tanto, el estatus que Cristo tiene es el del novio. Comenzamos describiendo que esta conferencia tiene que ver con el Cristo todo inclusivo. Y hemos visto este asunto. Cristo es nuestro médico. Ahora, al considerarlo como nuestro novio, se imagina, nos estamos casando con Cristo. Él es nuestro novio. Qué persona tan placentera es el novio. Hemos ido a muchas bodas, hemos estado en bodas, y el novio, cuando él está allí, él está esperando por su novia. Qué escena tan deleitosa es esta, tan placentero, tan agradable. Todos allí en la boda participan de esta escena tan agradable. Como novio, eres la persona agradable para nuestro disfrute. Me gusta esta palabra, agradable. ¿No es Cristo tan grato, agradable para usted como médico y como novio? Oh, qué dulce persona, tan amorosa es Él. Quizás seamos pecadores, somos recaudadores de impuestos, pero con respecto a Él, Él está reclinado a la mesa con nosotros, ministrándonos, sanándonos, y luego, al disfrutar su presencia, Él nos está preparando para que seamos su novia. Deberíamos apreciar a Cristo no solo como nuestro médico para el recobro de vida, sino también como nuestro novio, para tener un disfrute viviente en su presencia. Nuevamente, experiencia y disfrute. Para seguir a lo que dijo el hermano Ed anoche, y hemos escuchado esto recientemente en los entrenamientos, que no debemos quedarnos solamente en el lugar de la experiencia, sino que debemos avanzar al disfrute. Y creo que este mensaje, si lo tomamos, lo comemos, lo asimilamos en nuestro ser interior, estas palabras pueden hacer que disfrutemos a Cristo. Simplemente tome las palabras, como mencioné. Disfrute este asunto, el Cristo todo inclusivo revelado en Mateo. De esto es lo que abarca esta conferencia. ¿Qué acerca de este Cristo todo incluido? ¿Qué tal este Cristo que es nuestro médico, nuestro novio? Hay mucho que debemos ver aquí, mucho que debemos disfrutar. No solamente estudiar esto como un ejercicio académico, sino que el Señor está aquí, santos. Su presencia está con nosotros. El novio está en el cuarto y él está viendo a su novia. Y él dice, estoy esperando, ya en poco tiempo ya viene el día de las bodas. Aleluya por Cristo nuestro novio.
Apocalipsis 19 del 7 al 9 devela a Cristo como novio. Estos versículos son sobresalientes. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria a Él. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados, bienaventurados somos nosotros, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estos versículos revelan que el Señor Jesús es el Cordero como novio. Cristo es presentado como Cordero y como novio. En el Evangelio de Juan, Cristo es revelado tanto como Cordero, que vino para quitar el pecado, así como novio, que vino para poder obtener la novia. El Cordero tiene por finalidad la redención y el novio tiene por finalidad la boda. Aleluya, Cristo es nuestro novio y todos estamos preparándonos para ese día de las bodas. La redención fue realizada por Cristo como Cordero de Dios. Y la boda tendrá lugar cuando Cristo, como novio que viene, tome a su novia. Como novio, Cristo debe tener una boda. Y nuestra posición es la de la novia. Y la posición del Cristo que viene es la del novio. Así que el Señor se está revelando a nosotros, o aquí se revela a los discípulos de Juan y también a sus propios discípulos. Él se revela como el novio. Esto indica que tiene que haber una boda. Esto también indica que tiene que haber una novia. ¿Y sabe qué? Nosotros somos la novia. El día de las bodas se acerca. ¡Qué misericordia! Pero santos, debemos avanzar en nuestro disfrute de Cristo, no solamente para disfrutarle como nuestro médico, sí, ciertamente necesitamos experimentarlo como nuestro médico, y Él viene a nosotros de esta manera. Él viene a nosotros como médico para sanarnos de todas estas dolencias. A veces en la vida de iglesia podemos estar muy amargados por ciertas desilusiones, maltratos, circunstancias, y de hecho incluso pudo haber ocurrido cierto maltrato. Pero ¿cómo abordamos estas situaciones? Como José dijo, bueno, la intención de ustedes era maligna, pero Dios lo tornó en bien. Podemos ser maltratados. Hay cosas que nos ocurren fuera de nuestro control. Tal vez usted estuvo en un accidente, no fue su culpa, pero en ese momento lo que usted necesita es experimentar y disfrutar a Cristo como el médico. Pero como médico, Él nos sana con la intención de que aquel que ha sido sanado, es decir, el paciente, somos el paciente del médico por una parte, pero pronto seremos la novia. El Señor está haciendo esta obra de sanidad entre nosotros, ganando más terreno en nuestra mente, parte emotiva y voluntad, esparciéndose, extendiéndose de nuestro espíritu a nuestra alma, y al pastorear nuestra alma, entonces el Señor puede traer esta obra de sanidad a nosotros mediante la obra de la cruz, la experiencia del Espíritu, la experiencia de la comunión. Y de esta manera el Señor puede ministrarnos la sanidad que necesitamos. Y esta sanidad tiene el propósito de embellecer, de prepararnos a nosotros para esas bodas, como la novia. Así que por una parte Él es el médico, pero no solamente el médico, sino que también es el novio. Él es tanto el médico como el novio. Él es ambos. Y de esta manera Él llena todas nuestras necesidades. Y de esta manera Él obtiene lo que está en su corazón, que es lo que Él está haciendo entre nosotros en estos días. Estamos en la tierra. Escuche esto. Estamos en la tierra siendo preparados
para llegar a ser la novia a fin de encontrarnos con Él. Y Él está en el trono en el tercer cielo, preparado para venir como novio a fin de encontrarse con nosotros. Santos, nosotros estamos siendo preparados. Esta es la etapa en la que nos encontramos. Estamos en la etapa de preparación, de ser preparados. Pero Él ya está preparado, Él ya está listo. Él ya está preparado. No hay un proceso. Él ya está preparado como novio. Él está en el tercer cielo preparado. Está listo. Él desea venir. Él está intercediendo por nosotros. Él está orando incluso ahora mismo por nosotros. Él intercede en los cielos para que nuestro disfrute de Él aumente. Que nuestra perspectiva sea elevada. Salgamos de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, para contemplarlo a Él como nuestro médico y nuestro novio. Y de esta manera estamos siendo preparados. ¡Qué misericordia! Por eso estamos aquí. Esta es la meta de nuestra vida humana. La meta de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de iglesia. La meta es que seamos preparados para encontrarnos con el novio, al ser la novia. El último punto dice, Él viene como novio. Y nosotros vamos como novia. ¡Aleluya! Él viene. Ciertamente Él viene. Incluso muchos cristianos, yo diría, incluso algunos incrédulos, podrían creer que Cristo viene. Este es un artículo de fe. Cristo viene, la segunda venida de Cristo. La gente cree en esto, pero ¿para qué viene Él? Él viene para obtener su novia. Él viene y nosotros vamos. Él ya ha sido preparado y nosotros estamos siendo preparados. Esta es la vida de iglesia. Esta es la meta de la vida de iglesia. No solamente tener una situación local para nosotros mismos, sino compenetrarnos con otros en la vida de iglesia y más allá de nuestra vida de iglesia local, para que nos podamos preparar para que seamos su novia. ¡Qué misericordia! ¿No está usted contento que tenemos tal Cristo? Este Cristo es nuestro médico. Él es el mejor doctor. Él es el que nos cuida de la mejor manera todo lo que necesitamos. Él es para que tengamos confianza, la certeza, la esperanza. Nos damos cuenta de que la obra que Él está haciendo en nuestro ser, Él lo llevará a la compleción. Y esa compleción es que seamos la novia de Cristo. Aleluya por esto. Lo que quisiera hacer ahora en este punto, a manera de concluir nuestro mensaje, quisiera que cantemos el himno 13:15 en inglés y de esta manera concluiremos este mensaje. Himno 13:15 en inglés. Himno 448 en español. Himno 448. Gozaos, gozaos, el novio viene y no tardará en llegar. El día de sus gratas bodas se alzará canción triunfal. Oh, día feliz, oh, qué mañana, cuando llega el Cristo amado. Con vasos llenos esperemos y las lámparas con luz. Gozaos, gozaos, el novio viene y no tardará en llegar. El día de sus gratas bodas se alzará canción triunfal. Himno 448. Estrofa 2. Oh, redimamos hoy el tiempo, más aceite hay que comprar. Antes del grito a medianoche, cada vaso hay que llenar. Oh, día feliz, oh, qué mañana, cuando llega el Cristo amado. Con vasos llenos esperemos y las lámparas con luz.
Gozaos, gozaos, el novio viene y no tardará en llegar. El día de sus gratas bodas se alzará canción triunfal. Qué gozo es el prepararse para unirnos al Señor. Aunque pasemos aflicciones por ganar el galardón. Oh, día feliz, oh, qué mañana cuando llega el Cristo amado. Con vasos llenos esperemos y las lámparas con luz. Gozaos, gozaos, el novio viene y no tardará en llegar. El día de sus gratas bodas se alzará canción triunfal. Con rapto excelso y regocijo esas bodas han de ser. Luego le siguen los 1000 años de celebración con Él. Oh, día feliz, oh, qué mañana, cuando llega el Cristo amado. Con vasos llenos esperemos y las lámparas con luz. Gozaos, gozaos, el novio viene y no tardará en llegar. El día de sus gratas bodas se alzará canción triunfal. Aleluya, regocijaos. Amén. Regocijaos, viene el amado, el novio. Aleluya. Santos, ¿qué tal si oramos por unos 30 segundos y luego el hermano Bob vendrá al frente a dirigirnos? Amén. Gracias al Señor. Comenzaremos el hablar con el hermano Tom, que dará una palabra de apertura de 2 minutos. Y por favor pasen al frente a los micrófonos y les daremos a ustedes 30 segundos. Hermanos y hermanas, estoy muy contento. Esta comunión en esta mañana es tan animante. Alabados al Señor, tenemos tal médico. Tal parece que todos llegamos esta mañana a la sala de emergencias en una condición enferma, pero cuán agradable, cuán precioso que nuestro querido Señor Jesús no vino a llamar a los fuertes, sino a los enfermos. ¿Es usted uno de los fuertes? Es mejor decir, no, no soy tan fuerte, soy de los enfermos. En nuestra experiencia, llena de fracasos y debilidades, a veces estamos tan fastidiados de nosotros mismos y quisiéramos ser fuertes, pero si es fuerte, no obtiene el médico. En esta mañana, qué agradable. Quiero repetir algunas de las líneas. La letra C dice, Cristo vino a ministrar como médico para sanarnos, recobrarnos, vivificarnos y salvarnos, a fin de que seamos reconstituidos para ser sus nuevos ciudadanos celestiales con los cuales Él está estableciendo su reino celestial en esta tierra corrupta. Hermanos y hermanas,
nos ha dado el diagnóstico correcto, el medicamento correcto, y ese medicamento es Él mismo. Nos está haciendo iguales a Él. En el número 4, como pecadores estamos absolutamente enfermos, pues estamos enfermos físicamente, espiritualmente, moralmente y mentalmente. Pero Jesús, aquel que perdona y es el médico, es capaz de sanar todas nuestras enfermedades. Y Él nos da la cruz. Hay que echar el madero en las aguas amargas y Él llega a ser nuestro sanador. Después de sanarnos, quiere casarse con nosotros y se revela como novio, la persona más agradable y atractiva. ¡Aleluya! Él es tan agradable. ¿No es agradable y atractivo? Oh Señor, nos haces iguales a ti. Deberíamos apreciar a Cristo no solo como nuestro médico para el recobro de vida, sino también como nuestro novio para tener un disfrute viviente en su presencia. Aleluya. Alabados al Señor que Él viene pronto. Él viene como novio y nosotros vamos como novia. Él nos está sanando para ser iguales a Él. Y mientras estamos en la sala de emergencia esta mañana, no esperamos uno a uno por el doctor, sino que todos lo tenemos en nosotros. Alabados al Señor. Estoy tan agradecido de volver a escuchar una palabra como esta. A veces al pensar en cuanto a la preparación de la novia y que necesitamos prepararnos, no estoy seguro de lo que significa, pero en esta mañana veo que significa que necesitamos ir al sanador, acudir a aquel que puede sanarnos de nuestras enfermedades en nuestro espíritu y alma para prepararnos para la boda. La religión es la invención más elevada del hombre caído con la ayuda de Satanás. Alabados al Señor que Cristo es contrario a la religión. La religión es adorar a Dios en Cristo, pero estamos en este ministerio y en este recobro. Adoramos a Dios en Cristo. Alabados al Señor. En mí mismo no soy íntegro, sino enfermo. Estoy tan agradecido de que el Señor es nuestro sanador. Recientemente en mi experiencia subjetiva del Señor lo he disfrutado como aquel que me ha librado de mi ansiedad. En mi condición natural soy alguien muy ansioso y por mucho me preguntaba, Señor, ¿cuándo vamos a tomar medidas con respecto a esto? Y Él recientemente me ha ayudado a vencer eso. Pero santos, no quiero que Él se detenga ahí. Recientemente le he orado, Señor, hazme íntegro de otras maneras también para la edificación de tu cuerpo. Alabado sea el Señor, hermanos y hermanas, estoy tan agradecido de que ninguno de nosotros fue a la iglesia esta mañana. Comprendemos en nuestra experiencia que la iglesia no es un lugar religioso, no es una estación de policía, no es una corte de ley, ni un lugar de regulaciones, sino un hospital. En el hospital todos experimentamos, disfrutamos y vemos más del doctor Jesús. Él es el Cristo neumático, el Espíritu vivificante en nosotros para sanarnos por medio de su palabra y su presencia agradable. En Ezequiel 34:4, ahí se nos muestra el corazón del doctor Jesús. Dice, quiero buscar a los quebrantados, los que han sido corridos y los perdidos. No suena como algo muy religioso, porque los pastores, a los que él reprendía, fracasaron. Quiero testificar finalmente que este versículo de que por sus heridas hemos sido sanados, eso fue uno de los versículos favoritos de mi mamá. Este Señor Jesús, que es el médico, es muy capaz de cuidar de todas nuestras enfermedades. Yo he sido alguien que estaba enfermo de corazón, pero he recibido sanidad.
Somos las personas más bendecidas porque tenemos a Cristo como nuestro médico y novio. Estamos enfermos física, moral, mentalmente, pero Él puede sanarnos de nuestras enfermedades. Él es nuestro disfrute viviente. Disfrutamos su presencia. Él es el novio y nosotros la novia. Esta es la meta y el significado de la vida humana. Gocémonos. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La vida de iglesia no es separada de la vida humana y la vida humana es muy complicada. A veces toma tiempo ver cuán complicada es la vida humana. Pero en la vida de iglesia, al ver las situaciones los unos de los otros, no deberíamos ser jueces. El Señor vino como médico y no como juez. Hay muchas situaciones en la iglesia, vida de iglesia, y al ver a uno en una situación, tal vez nos sintamos como un juez. ¿Por qué él está así? ¿Por qué él está de aquella manera? Y recientemente en una comunión, un hermano me dijo, todos necesitamos sanidad. Necesitamos esta visión, confiar en Él, experimentarlo como nuestro médico. Tanto el médico como el novio son las personas más agradables. Experimentamos la sanidad a fin de ser preparados como su novia y embellecidos como su novia. Como médico, Cristo tiene autoridad para sanar. Su autoridad viene con su palabra para sanarnos. El disfrutar su presencia nos prepara como su novia. El Señor nos está preparando para ser su novia. Nunca había comprendido el propósito de la sanidad. Él nos ama tanto que incluso la mujer que por tanto tiempo sangró, ella dijo que si toco su vestimenta seré sanado. El Señor no quiere que lo toquemos y nos vayamos, sino que lo toquemos y vivamos por fe. Esta fe está siendo perfeccionada en nosotros y día tras día necesitamos permanecer en el fluir. Este fluir está en el cuerpo. Gracias, Señor, que somos parte de la novia. Ayer vimos que los fariseos, aunque tenían el conocimiento doctrinal de la palabra, no tenían la presencia viviente de la estrella. Y vemos que los fariseos no pudieron disfrutar al Señor como médico por su justicia propia. El Señor no vino a llamar el Señor vino a llamar a los enfermos. Sin importar cuánto tiempo estemos en la vida de iglesia, necesitamos experimentar la autoridad sanadora de Cristo. Que su sanidad toque a cada uno en esta conferencia. Gracias, Señor, que eres el médico. Fue muy difícil para mí llegar a la conferencia. Estaba en el aeropuerto llorando en el baño, pero llegué. Estoy en la sala de emergencias y veo esta visión. Puedo confiar en este Cristo. Él nos sana con su autoridad. Cristo mismo es nuestra sanidad. Necesitamos venir a Él como persona, permitirle ser nuestro sanador. ¿Por qué Él está tan listo para prepararnos y para sanarnos? Porque Él desea una novia. Aprecio que como pecadores estamos absolutamente enfermos, pero Cristo es nuestro médico. Él puede sanar todas nuestras enfermedades. Al disfrutarlo, experimentarlo como el árbol, como madero, y echamos el madero a nuestra situación amarga, Él puede sanarnos poco a poco. Aprecio que podemos ver esta visión revelada en Mateo sobre este Cristo todo inclusivo, quien vino como médico para llenar nuestra necesidad personal, para sanarnos como pacientes. Viene para sanar nuestros defectos, carencias, dolencias, y así Él suple nuestra necesidad. Y además Él viene a ser nuestro novio. Él nos recobra en vida, pero también llega a ser nuestro novio para que le correspondamos en cada aspecto. Santos, que veamos esta visión de Cristo como aquel que es todo inclusivo, como el médico para nuestra sanidad y como novio que amamos. En Mateo 9:13, Él dice,
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al experimentar esta visión, experimentaremos más de Cristo como aquel que al aplicar su cruz nuestra mente, parte, motiva y voluntad, y seremos constituidos como su novia para ir al encuentro del novio. Antes de venir el Señor me mostró que necesitaba reconciliarme con una hermana. La vi ayer por la noche, pero mis pies no fueron a donde ella. Se me hizo muy difícil. Le pregunté al Señor, ¿qué debo hacer? Y al final de la reunión, al salir, mi esposo y yo la vimos de frente y vi su gran sonrisa y la saludé afectuosamente y sentí que todo está bien. Experimenta el Señor como mi médico aquí mismo en esta conferencia. Así como el Señor se mostró como la estrella fuera de la religión, nuestro médico y novio es completamente contrario, no tiene nada que ver con la religión. La religión todo establece una norma falsa y prácticas que crean cierto aire de justicia propia entre los que la siguen y no pueden recibir la sanidad del médico. Mateo presenta el estándar más elevado, el estándar del reino de los cielos, pero aún así el Señor no vino como juez, sino como médico para sanarnos de nuestras dolencias. El Señor vino como médico para sanarnos de todas nuestras dolencias y como novio para casarse con nosotros. Una novia amarga no es una novia bendita. Si tenemos tantas situaciones, ¿vendría el Señor a casarse con una novia que está en esa condición? En todas las circunstancias necesitamos aplicar el madero, venir al Señor para tomar medidas con respecto a estas cosas mediante la palabra de la cruz. En Mateo 9.